fue como el primer porrazo de asociarme. Obviamente conservo muy buenos recuerdos de ellos como personas y si me están viendo les mando un saludo. Ojalá que nos reencontremos y nos pongamos al día. Pero obviamente fue un gatillante para yo tomar la decisión de no seguir y yo creo que al final lo que recuerdo es que como que se rompió los principios y los valores que hoy día entiendo, claro, que es uno de los factores principales para asociarse. Entonces, si tuvimos un conflicto por eso, era como, bueno, ¿qué va a pasar cuando ganemos más plata y el negocio le vaya mucho mejor? Entonces, al final, era como un porrazo de socios a esa tan temprana. En ningún caso la recomendación es no apuntar a lo legal, pero cuando vas a constituir un documento legal como una constitución de sociedad que te amarra con un socio determinado, en este caso éramos socios en el fondo, no era unipersonal, es mejor probar, vender, ver modelo, preguntar a la gente si le gusta, si es un producto que consumiría, si es una necesidad que existe en el mercado, y una vez que tengas bien definido a lo menos el MVP, ok, ya le das forma, le pones una sociedad, lo registras a tu nombre, qué sé yo. Pero nosotros hicimos todo al revés, creamos la estructura societaria, registramos el logo y después no sabíamos qué hacer porque no teníamos nada que hacer, no teníamos negocio, no teníamos clientes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Con todas las de la ley. Hoy día tenemos un capítulo muy especial, diferente, porque si bien no tenemos un invitado, hoy día nosotros nos ponemos en la posición del invitado, pero no quiero contar nada más sin antes presentar a mi querido amigo y socio Don Mex. ¿Cómo estamos y qué tenemos hoy día de capítulo? Don Felipe, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento y tenemos un capítulo especial, porque estamos acostumbrados a someter a nuestros entrevistados a la presión de contar sus grandes porrazos legales. Ahora seremos nosotros los que contaremos a la gente que nos escucha cuáles son los principales porrazos, no solamente de Grupo Wolf, sino previos a que partiéramos con este emprendimiento. Así que partamos nomás, don Felipe. Partamos, pero con la tradición. Sí, así por supuesto que sí. A pesar de que es con agüita, porque somos hombres nuevos después post 18, tiene que ser un saludo natural. Fit. ¿Para qué pegarte un porrazo legal con tu negocio si lo puedes evitar? Deja de lado a los abogados de cuello y corbata y únete a la manada de Grupo Wolf. Enfócate en el crecimiento de tu negocio mientras nosotros nos enfocamos en que puedas emprender con todas las de la ley. Bueno, ¿con qué partimos? ¿Con qué te tinca partir? Yo creo que debiésemos partir con los pasos previos a la existencia de Grupo Wolf, ¿ya? Muchos de los emprendedores que han venido han contado sus historias de fracaso de emprendimientos previos a conseguir el éxito en sus emprendimientos actuales. Entonces, para seguir esa tónica, yo creo que debiésemos partir contando un poco sobre los emprendimientos que tuvimos antes, o que tratamos de tener antes, y que fracasaron, y que finalmente derivaron en que emprendiéramos en el ámbito legal. Sí, yo creo que, o sea, como contexto, yo creo que a nosotros dos nos marcó mucho un ramo de la universidad que fue Emprendimiento y Liderazgo, con Jorge Nasser, que si nos está viendo, y si no, vamos a en algún momento tenerlo a llegar, efectivamente. Porque lo queremos invitar, en el fondo, para eso es para que esté aquí sentado con nosotros. No, absolutamente, sería un honor para nosotros tenerlo acá en esta mesa. Y yo creo que ahí nos nació un poquito el bichito emprendedor. Y en mi caso en particular, yo no recuerdo bien el año, pero creo que fue en quinto año, cuando dos amigos, nada que ver con la universidad, eran ingenieros, estaban desarrollando un negocio y en definitiva querían como asesoría legal y como ya estaba en quinto algo sabía, entonces... Claro, contrató al abogado. Al final, claro. Entonces me pidieron una reunión para en el fondo saber qué sociedad era la que más les convenía, etcétera. Y cuando recibo esa solicitud yo lo vi como una oportunidad porque dije, bueno, aquí en verdad hay que ser ultra profesional. Sí, reservé una sala de estudio en la universidad, lo cité, hice un informe. O sea, tu primera oficina fue en la universidad. Mi primera oficina fue en la universidad. Y ahí les conté todos los asesoré legalmente y quedaron tan contentos con la asesoría que me dijeron, bueno, seamos socios. Y ese negocio se llamaba Boxy. Y Boxy era... ¿ah? No, que cuentes qué era Boxy. Sí, para que la Boxy gente... era un emprendimiento que tenía por objeto tratar de satisfacer todas las necesidades de las personas en un ámbito particular. Particularmente nos referíamos al carrete. Entonces era como crear una caja que en definitiva cualquier persona que quisiera estar en un carrete le llegara a la caja y que no tenía que hacer nada más porque ahí estaba todo lo necesario para tener un buen carrete. Ya, así como partió como idea. Nos ganamos una mentoría en la Universidad del Desarrollo y nos empezaron a asesorar para en el fondo armar esa idea de negocio y al final fracasó
por algo que era bien obvio, que era como ya, ¿cómo íbamos a poner las cajitas para que la gente lo pudiera tener? Habían como en esa época como casillas donde la gente podía ir a buscar la cajita y eso ya era complicado porque en verdad... Estamos hablando del año, ¿qué? ¿2000? ¿Por ahí? Por ahí, yo creo, sí, por ahí, 2010. Bueno, en definitiva, problemas logísticos, desde que cómo íbamos a hacer el delivery de eso, y obviamente el insumo principal de un carrete es el hielo. Entonces, al final no teníamos cómo dejar en la caja un hielo que no se derritiera. Que se iba a derretir, obviamente. Claro. Y al final eso, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entre tratar de resolver algo que ni siquiera sabíamos si era en verdad una necesidad, mutamos y al final se creó una empresa que estaba destinada a hacer marketing digital. Un buen cambio. Un cambio radical. Efectivamente, pasamos de venta de productos a venta de servicios. Y ahí la verdad es que fue como temas de socios que al final decidimos... Y decidí en particular salirme de eso. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el porrazo legal que aprendiste ahí, que transmitirías a la gente? Sí. O sea, primero el porrazo legal es, me asocié con amigos sin ver algo más allá de. Entonces no hubo un filtro previo de si eran buenos o malos socios. Como éramos amigos, al final se confunden muchas cosas de carrete, del día a día, etcétera. Entonces a veces era como difícil poder trabajar. Y yo creo que el otro problema, que es el típico que todos los emprendedores tienen, son con los socios. Entonces al final los conflictos humanos terminan gatillando que las sociedades terminen. Entonces en este caso tuvimos un conflicto en particular y yo tomé la decisión de salirme y no sé si habrán seguido o no. ¿Y el negocio siguió? El negocio no tengo idea. No tienes idea. No, probablemente siguió un poquito después, pero no sé. sabes si fue no se transformó en Rappi, digamos. Lograron resolver el problema del hielo. No, se llaman Rappi ahora, ¿no? No, para nada. No sé, probablemente sí, pero después cada quien siguió en sus caminos y ya, perfecto. Pero dentro de todo fue como el primer porrazo de asociarme. Obviamente conservo muy buenos recuerdos de ellos como personas y si me están viendo les mando un saludo. Ojalá que nos reencontremos y nos pongamos al día. Pero obviamente fue un gatillante para yo tomar la decisión de no seguir y yo creo que al final lo que recuerdo es que como que se rompió los principios y los valores que hoy día entiendo, claro, que es uno de los factores principales para asociarse. Entonces, si tuvimos un conflicto por eso, era como, bueno, ¿qué va a pasar cuando ganemos más plata y el negocio le vaya mucho mejor? Entonces al final era como un porrazo de socios a esa tan temprana. Bueno, excelente historia, don Felipe. Creo que también hay detrás de eso un gran aprendizaje. En mi caso, yo emprendí un poquito más adelante porque antes trabajaba mientras estudiábamos y, bueno, me quedé por circunstancias de la vida viviendo solo. Yo soy mexicano, mi papá se había regresado a vivir a México, me quedé viviendo solo y dije, me voy a morir de hambre, me voy a poner más gordo, tengo que solucionarlo. Más gordo. Más gordo, en ese momento. No sabía lo que me esperaba. Y resulta que la señora de uno de mis mejores amigos es nutricionista. ¿Para qué año era esto? Debe haber sido 2012, 2013. No, después, como 2014, porque era en PGA. O entre medio. 2014, la cuestión es que me asocié con la señora de mi amigo y creé con ella una cuestión que se llamaba Home Nutrition. Y la idea era que una nutricionista fuera a tu lugar de trabajo o a tu casa, te tomara las medidas, te dijera, estás gordo, tienes que comer saludable, esto, te hiciera el menú. Y la otra patita era que cocinábamos ese menú, la gente obviamente lo compraba, qué sé yo, y se lo llevábamos a la oficina en potes microondeables. Entonces la gente comía en su oficina, en su casa, lo que sea, comida saludable, balanceada y que estuviera asociada a una dieta que además tenía un seguimiento con la nutricionista que iba a hacer toda esta pega. Mejor esa idea que la cajita. Sí, pues era bien buena, pero ahí también, bueno, el aprendizaje y la enseñanza, que nos asociamos en un momento de la vida que no estábamos 100% coordinados y encontró trabajo de su pega y hasta ahí llegó el negocio y obviamente yo la parte de nutricionista no la podía resolver, entonces claro, quedó ahí. Pero creo que el punto clave, a mi parecer, o lo que aprendí yo ahí, son dos cosas. La primera es que los tiempos que tienen que tener las personas cuando se asocian tienen que estar alineados. Y lo conecto un poco con esa conversación con Pfeffer que nos dijo, lo más importante es que ustedes tengan estos principios durante tanto tiempo para que esto no fracase por diferentes posiciones familiares, sí, etcétera, etcétera. Sería bueno que cuentes ahí el contexto, porque ¿quién es Pfeffer? ¿Por qué tuvimos la conversa? Perfecto. Bueno, Pfeffer fue un profesor nuestro de la universidad que nosotros valorábamos un montón. Él emprendió cuando era recién salido de la universidad, básicamente como nosotros. Y nosotros le pedimos una reunión de 1 hora cuando íbamos a poner nuestro primer negocio y nos dijo, ok, vengan, invítenme a almorzar y tienen 1 hora de mi tiempo, pregúntenme todo lo que quieran.
Éramos pobres y lo invitamos a un hotel. pobres, y lo invitamos a almorzar, me acuerdo. A almorzar. Y fuimos los tres, porque íbamos con Andrés Figueroa, que era nuestro socio, gran amigo además, y fuimos los tres, y además los tres éramos exalumnos de don Francisco, y don Francisco Fefe, no lo vayan a confundir con Mario Kreuzberger, por favor. Claro. Y nos juntamos con él, y bueno, nos dijo, tienen que compartir valores, tienen que compartir una serie de cosas, pero lo más importante es que ninguno tenga planes de casarse, tener hijos, irse de viaje a estudiar y todo, porque eso va a romper la sociedad, porque van a tener principios distintos, necesidades distintas, y por esas cosas los negocios mueren. Y a mucho menor escala, lo que me sucedió con Home Nutrition era que consiguió una pega obviamente estable de la industria en la que ella había estudiado, y por tanto no era negocio. Estar arriesgando en un emprendimiento que los únicos clientes habíamos sido tú y yo hasta ese momento, y solamente nos habían ido a tomar las medidas, ni siquiera habíamos vendido el primer plato de comida. Pero el segundo aprendizaje que yo encuentro que me quedó de eso fue que obviamente también como abogado dije, no, esta cuestión hay que hacerla bien, hay que registrar la marca, hay que constituir la sociedad. Tengo una sociedad maravillosa, un logo registrado, y no tengo ni una venta, no hice absolutamente nada, y tengo una sociedad ahí encalillada para siempre, y que tengo que hacer término de giro, que obviamente nunca hice nada. La cuestión debe estar con todas las banderas rojas. Ahí Servicio de Impuestos Internos, te mando un saludo. Está prescrito, claro. Y eso creo que es importante, no partir con todo de una, sino que también un poco probar el negocio, modelar, ver que funcione, vender, hacer una cuestión concreta, y después le vas poniendo nombre, la vas armando como una empresa, un negocio, qué sé yo. ¿Y cómo se conjuga eso con la asesoría legal? Que igual es importante, sobre todo al partir. Entonces, ¿qué consejo le daría a un emprendedor para que trate de combinar ambas cosas? O sea, no dedicarse 100% a lo legal sin enfocarse al negocio, y no enfocarse al negocio 100% sin considerar lo legal. O sea, en ningún caso la recomendación es no apuntar a lo legal. Pero cuando vas a constituir un documento legal como una constitución de sociedad que te amarra con un socio determinado, en este caso éramos socios en el fondo, no era unipersonal, es mejor probar, vender, ver modelo, preguntar a la gente si le gusta, si es un producto que consumiría, si es una necesidad que existe en el mercado. Y una vez que tengas bien definido a lo menos el MVP, ok, ya le das forma, le pones una sociedad, lo registras a tu nombre, qué sé yo. Pero nosotros hicimos todo al revés. Creamos la estructura societaria, registramos el logo, y después no sabíamos qué hacer porque no teníamos nada que hacer. No teníamos negocio, no teníamos clientes, no teníamos quien cocinara. Nos faltaba la parte más importante. La logística. Claro, yo tengo un hermano chef, entonces pensaba también un poco solucionarlo por ese lado, claro. Pero al final no llegué ni siquiera a vender el primer plato. ¿Y cómo? Porque también comentaste que tu socia de la época era polola o señora de un muy buen amigo tuyo hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo también fue esa relación con él, de que el negocio con su pareja no había funcionado, no hubo ahí un roce, no estaba en riesgo también la amistad? No, para nada. ¿No ponderaste? No, para nada, porque no vendimos nada, no había plata por medio. solo había tiempo. Fue una idea. Fue una idea legal. Exacto. Fue una idea que hicimos. De hecho, nació un 18 en un viaje. Después de unos terremotos salió la idea. Llegamos a Santiago y dije, con esta me hago millonario. Empezamos a hacer todos los pasos legales de diseñar, bla, bla, bla. O sea, los pasos como para conformar la sociedad, registrar el logo, etcétera. Lo hicimos, y después cuando íbamos a salir a vender, qué sé yo, no alcanzamos porque consiguió pega por suerte, y ahora sigue muy felizmente trabajando, sigue con mi amigo, y nunca se volvió un problema. Por suerte. Y tampoco se hubiera vuelto un problema porque obviamente yo jamás cometería pecados de socio que podrían generar un problema. Pero es curioso porque al final ambos tuvimos experiencias de emprendimiento previas a armar nuestro emprendimiento legal. Entonces, exacto, yo creo que nos marcó harto el curso. O sea, 100%. De Jorge Nasser. Las oportunidades, así nos decía. Así es. Oye, pero ya que exploramos un poquito de la experiencia emprendedora y porrazos también que nos pegamos, yo creo que ya entremos en tierra derecha. Y ¿qué porrazos podemos contar que nos hayamos pegado? Que la verdad son pocos, porque al final no podríamos decir que tenemos tantos porrazos, pero sí creo que el ejercicio es muy bacán de estar en este espacio vulnerable y decir, bueno, a pesar de que somos abogados, también como emprendedores muchas veces uno se enfoca en otras cosas y quizás no le pone tanto énfasis a ciertas cosas legales que debiesen, obviamente, uno poner. Entonces, ¿qué podríamos contar ahí de porrazos? Bueno, afortunadamente, como bien dices tú, don Felipe, no hay tantos porrazos que contar, pero sí tenemos un par de buenos porrazos, porque igual, lamentablemente, casa de herrero, cuchillo de palo, hay veces que hay cosas que
que uno por estar en la operación del negocio del día a día, estar asesorando al de al lado, ayudándolo para que no se cometa ciertos errores, termina descuidando ciertas cosas de su negocio propio, pensando que nunca te va a pasar y te pasa. Y me gustaría partir con uno de los que yo creo que ha sido el más, voy a hacer un garabato, el más hueón de todos los problemas que hemos tenido, que fue lo relacionado con el arriendo. Ah, bien. ¿Ya? Bueno, la gente ya más o menos conoce lo que es Grupo Wolf porque le hemos ido contando a lo largo de los capítulos que llevamos. Pero para nosotros uno de los temas fundamentales, y corríjame si no, era que nuestro espacio de trabajo fuera totalmente diferente y lo más alejado posible al espacio habitual del abogado tradicional que todo mundo ve, imagina, conoce, qué sé yo. Yo solo agregaría como contexto que Wolf lo armamos a fines del 2016, principio del 2017, donde en esa época no había pasado la pandemia todavía, entonces el trabajo presencial era la regla. Entonces, como abogados teníamos que tener una oficina, entonces era algo que sí o sí teníamos que tener. Entonces, lo pongo como contexto porque hoy día probablemente las oficinas dejan de ser ya no son tan como un activo tan importante como sí lo era antes. Entonces, en ese entendido, como teníamos que tener una oficina, dijimos, bueno, disrumpamos también en el concepto de la oficina. Claro, y en ese escenario nosotros buscamos una oficina, o sea, no una oficina, una planta libre que nos permitiera diseñar la oficina que nosotros queríamos, como queríamos. Con espacios abiertos tipo cowork, sin el título del abogado colgado en una pared, sin cada abogado con una oficina. Bueno, las típicas cuestiones que han visto en Suits y en todas las series de abogados, lo más alejado posible de eso, lo más parecido a Google. Y no existía. Existía, no sé, WeWork o alguna de esas cuestiones. Claro. No existía una oficina disponible para arrendar como esa. Y como contexto también yo creo que es bueno porque cuando partimos nosotros antes de Wolf teníamos una empresa que se llamaba PGA. Sí. Y obviamente como partíamos, éramos recién salidos de la universidad, no teníamos plata, no teníamos nada. ¿Qué significaba PGA, Felipe? Eran los apellidos, las siglas de los apellidos de los socios, algo muy, muy tradicional. Y como no teníamos plata, esa oficina, y creo que lo contamos en un capítulo nuestro anteriormente, pero a modo de resumen, la primera oficina la armamos con los vidrios que sobraron de la casa de uno de los socios que habían cambiado a termopanel. Claro. Y eso lo recuperamos, contratamos un viejo que cortaba el vidrio perfecto, subimos los vidrios 11 pisos hasta la oficina que teníamos nosotros, y ahí se armó la primera oficina. Entonces fue una realidad bien emprendedora de que no teníamos nada de plata, con toda la creatividad y toda la experiencia logramos armar una oficina que era bastante buena. Bastante decente quedó después de todo. No, muy decente. Y queríamos evitar ese mismo problema, digamos, de tener que usar cuestiones recicladas y tratamos de hacerlo todo con todas las de la ley desde el principio. Entonces arrendamos una planta libre. Y nos fuimos para el otro lado. Nos fuimos para el otro lado. O sea, dijimos, acá no había nada reciclado, todo nuevo. No, los aires acondicionados, los equipos estaban en el piso, ni siquiera estaban instalados. No había nada. Era cemento y ventanas. Y contratamos arquitectos. Con los dos socios que teníamos en ese momento, claro, contratábamos arquitectos, diseñadores, hasta la mina que nos puso la decoradora. Bueno, todo así by the book. Todo lo que se podía hacer para que realmente la oficina quedara como la oficina que nosotros queríamos. No vamos a decir cuánta plata gastamos. Todo lo que costó también, porque... Claro, y todo lo que costó. O sea, yo tuve que vender mi auto para pagar una parte de mi parte de la oficina. Sí, fue harta la inversión. Así es. Y bueno, y que lo vamos a conectar con el siguiente punto del que vamos a conversar. Teníamos 2 socios con los que en este momento habíamos partido este proyecto y no éramos tan conocidos, no nos conocíamos tanto, estábamos partiendo y dijimos, bueno, pongamos un plazo de 2 años al contrato de arriendo, pero teníamos la ventaja, entre comillas, que la persona que nos había generado o gestionado el arriendo era conocido de uno de los socios que nosotros teníamos. Entonces se venció el plazo de los 2 años del contrato de arriendo. Y como contexto, cuando firmamos el contrato también nos dijeron, obviamente son 2 años, pero no hay ningún problema, claro, lo podemos renovar, o sea... Despreocúpense de eso. Sí, porque y obviamente eso estaba condicionado a la enorme inversión que íbamos a hacer, claro, y que hicimos. Entonces, de hecho, me tocó a mí hacer abrí la puerta un día y llega un argentino como el comediante y permiso, va a tomar medidas. Y yo, ¿medidas de qué? De la oficina. El hermoso. El hermoso. El mítico. Era un hombre de bonitas facciones. Un procurador de la oficina llegó y dijo, ¿se acuerdan cuando llegó el hermoso? Así. Por eso fue conocido como el hermoso en la trágica historia que estoy contando a punto de llorar. Y yo así como, no, esta no es tu oficina, esta es una oficina de abogados, no hay aquí, somos todos hermosos también, pero no, aquí no es.
Dice, no, pero esta es la oficina 702, ¿o no? Y yo, sí. Sí, esta es mi oficina, la arrendé y o no sé qué, voy a tomar medidas. Y así como, no vas a tomar medidas, adiós, pa. Y no nos dejamos entrar. Entonces preguntamos, ¿qué pasó? Y ahí nos dijo, no, es que vamos a poner un negocio, entre medio se echó para atrás, que después que sí, bueno, como dicen los gringos, Cuento corto, long story short, claro. Tuvimos que cambiarnos de oficina. O sea, nos pusieron término al contrato de arrendo y al final nos quedamos sin oficina. Sin oficina, pero tenemos que solucionarlo. Obviamente, como todos los emprendedores que siempre se dedican a solucionar los problemas, nos tocó lo mismo. Y por suerte, nos encontramos otra planta libre en el mismo edificio, en la misma orientación, en el piso de abajo. Eso yo creo que es un toque de suerte. Esa es una suerte, pero brutal, porque si no hubiéramos perdido toda la inversión, porque todo estaba hecho a medida de la oficina. Porque nosotros, obviamente, queríamos quedarnos ahí, estaba todo pensado para que durara muchos años. Menos el contrato. Menos el dueño, que dijo, no, solo 2. Pero por suerte, que la gran cosa, como entre comillas, la ventaja que tuvimos de todo este problema trágico fue que mudamos del piso 7 al piso 6. Entonces, todo que había perfecto, el mobiliario lo rescatamos todo. Los vidrios de la oficina. Lo único caro que tuvimos que gastar fue volver a desarmar y armar. Pero fue un condorazo. Sí. Legal, por no haber hecho un contrato de arriendo, siendo abogados que nos permitía a nosotros decidir cuándo terminaba, con cláusulas de salida. Nos absolutamente dormimos en la cuestión, por no decir más garabatos porque YouTube nos banea, y quedó en la defensa del emprendedor. El trágico porrazo. O sea, ahí yo creo que donde fallamos también es en no proponer un plazo de arriendo que básicamente nos permitiera recuperar la inversión. Yo creo que nunca hicimos ese cálculo porque ninguno era muy numérico. Entonces al final nadie puso eso sobre la mesa de hacer ese cálculo y en función de ese número proponer el plazo, y si es que no hacíamos la inversión. Claro, no, y aparte que el edificio estaba prácticamente vacío también. Cuando nosotros arrendamos, dijimos, de aquí a que vendan todas las oficinas, que se arrenden, tenemos para rato. Y no mucha sabíamos buena fe que el buen que era dueño de la oficina nuestra era dueño de todo el piso. Entonces mientras terminaba no sé qué proyecto, le pagamos unas lucas para que pagara su dividendo, no tengo idea. Después nos sacó y obviamente hizo una clínica y ahí está. Sí. Así que un porrazo pero que costó, doloroso. harta plata. Así es. Así que el aprendizaje, contraten abogados. No, lean bien sus contratos, no cometan esos errores, aprendan de la experiencia que hemos vivido nosotros y otros emprendedores. El contrato de arriendo es clave, que puede matar tu negocio un mal contrato de arriendo. Sí. Ya tuvimos a Rosario, por ejemplo, aquí contó su historia con un contrato de arriendo que hasta no sé cuánto le siguió penando. Entonces es clave, si vas a arrendar, que el contrato de arriendo te permita entrar, salir, salida anticipada, terminación anticipada, negociar, precios progresivos. O sea, hay millones de herramientas que debimos, si hubiéramos conocido este podcast, claramente lo hubiésemos hecho. Pero ¿sabes qué? Y a veces también pasa que no tenéis mucho margen de negociar. O sea, por ejemplo, si es que obviamente es algo que en una negociación no vas a decir tú, pero suponte que hubiésemos negociado con el dueño de esta oficina, que ahora estamos en la 602, no en la 702. Claro. Uno hubiese olfateado nuestra necesidad de que es esta oficina, o si no, nos entubamos toda la inversión. Es como las condiciones que nos pida, es como pues entre perder todo y eso ya tomemos lo más malo, o sea, lo menos malo. El error fue el arriendo de arriba. No, el arriendo de acá obviamente está perfectamente bien hecho, negociado, ya llevamos en el segundo contrato de 5 años, o sea, muy buena relación con el arrendador, el contrato tiene cláusulas justas para ambas partes, no hay ningún problema. ¿Nos lo pueden pedir? Sí, porque siempre se puede hacer eso en el contrato de arriendo, no es eterno, pero por lo menos tenemos un montón de herramientas distintas que no tuvimos en el primer contrato y fue 100% error nuestro. 100%. Pasemos al tercer tema. Segundo, tercero, sí. ¿Cuál sería el segundo o tercer tema? De la copucha. Bueno, algo hemos adelantado ya porque siempre están relacionados a estos temas y son los socios, que además resulta ser uno de los temas más recurrentes de la gente que ha estado acá en el podcast, y me imagino que es el tema más recurrente para la gran mayoría de la gente que emprende asociada con alguien, y son todos los problemas que van surgiendo durante el desarrollo de la asociación, ¿ya? Y como bien señalaba don Felipe, nosotros tuvimos 2 grandes sociedades. En una primera, que era PGA, que era nuestro estudio tradicional hecho de ventanas recicladas, etcétera, que
tenía todo lo tradicional que podía tener, que éramos 4 pendejos creo que no éramos ni abogados cuando partimos. No éramos abogados. Y no teníamos clientes, no teníamos idea de qué vender, no teníamos idea de cómo diferenciar, no teníamos idea de nada, pero teníamos oficina que compartíamos con el papá de uno de los socios. Era un híbrido ahí, pero partimos con eso. Y teníamos 2 socios que siguen siendo muy amigos nuestros hasta el día de hoy, pero que obviamente durante el ejercicio de la asociación, del estudio, de las reglas, del trabajo, de lo que teníamos que hacer, empezaron a surgir ciertos roces. Uno de esos socios nunca estuvo presencialmente en la oficina porque tenía un negocio familiar, que era un hotel maravilloso en Cauquenes, y estaba dedicado a administrarlo. Entonces, técnicamente, como socio desde el punto de vista del aporte de trabajo, no aportaba. Nos ayudaba con el arriendo, obviamente ponía su parte de otra forma, y también llevaba utilidades como socio que trabajaba. No sé si te acuerdas de esa parte. Y teníamos otro socio también que al final teníamos visiones como distintas de cómo llevar el negocio, las horas. Distintas. Claro, visiones distintas de cómo ejercer la profesión. En el fondo era un abogado absolutamente tradicional, de cuello y corbata. Pantalón dockers, camisa azul. No, extraordinario abogado, sí. Lo voy a recomendar después del capítulo, pero es extraordinario abogado. Es mi abogado. Si algún día tengo un tema penal, sí o sí, 100%. va a ser con él. Yo le sigo refiriendo clientes. Tengo una muy buena relación. Y tenemos una muy buena relación. Yo creo que con ambos. Esa experiencia, o sea, el punto como central es que en nuestro caso hemos tenido varias asociaciones en el cuerpo. Yo creo que no todas eran... y tenemos harto cuerpo. Y harto cuerpo, así que aguanta. Harto cuerpo. Y no todas eran del todo necesarias. Con todos, por suerte, mantenemos una muy buena relación, que yo creo que eso es algo que es escaso, porque generalmente cuando uno termina una sociedad o terminan peleados o terminan en una muy mala situación, por lo menos hemos tenido, entre comillas, la suerte de que no es el caso, pero sí hemos tenido muchas asociaciones y eso nos permite, por un lado, también aconsejar muy bien a nuestros clientes y de hecho también hemos desarrollado ese olfato casi que de lobo, de cuándo un eventual socio de un cliente puede ser bueno o no, y nos ha pasado ya en un par de ocasiones donde hemos evitado asociaciones porque al final al cliente se da cuenta de lo que nosotros nos dimos cuenta después de muchas asociaciones en el cuerpo. Exacto. Y bueno, en ese negocio, primero en el estudio tradicional, que fue como la precuela de Wolf, finalmente nos quedamos Felipe y yo solos, y cuando estábamos solos, bueno, estaba el tercer socio también, pero remoto. Entonces al final, cuando surgió la posibilidad de que naciera Wolf, conversamos con él y fue como, pucha, no te podemos incluir en este proyecto porque no estás ejerciendo. Era algo lógico, sino... Sí, él también lo sabía y todo, pero igual teníamos que darle las explicaciones de que íbamos a buscar un proyecto distinto, con otra formación, con otra idea de oficina, que era esta cuestión disruptiva. Y además tenemos la ventaja que también nos asociamos con otras 2 personas que no conocíamos tan bien, que ese yo creo que puede ser el tema y hacia dónde va la conversación, que no conocíamos tan bien, pero no vimos eso y nos enfocamos solamente en lo bacán que sería asociarse con gente mayor, que ya tenía cierto prestigio, ciertos clientes, cierta cuestión, y que eso potenciado con la energía, la fuerza, las ganas de nuestra entonces juventud, debiese haber resultado en una máquina devoradora del mercado jurídico que saliera a vender como loco, y no fue, en el fondo. Y creo que ese fue como, entre comillas, el porrazo que tuvimos de no haber tenido la suficiente madurez empresarial para ver más allá de la persona que estaba enfrente, sino el contexto entero. Claro. Es que yo creo que al final es como, no es necesario partir con muchos socios. Y yo creo que eso es después del largo camino que hemos recorrido como emprendedores, hoy día somos capaces de poder mirar para atrás y nos quedamos nosotros solos, los dos. 2 veces. 2 veces. Entonces era como que la vida estaba dando señales y por distintas razones no las vimos, tratábamos de buscar otras cosas y la forma de solucionar esa falta de, no sé, experiencia o cosas así, la suplimos con sociedades cuando hay distintas formas hoy día de poder suplir esas necesidades y también el otro día me tocó en una reunión con alguien que me pidió asesoría. Quería incorporar a un inversionista y transformarlo en socio. Y al final, después de como 3-4 preguntas, se dio cuenta que no era necesario porque había otros mecanismos para poder solucionar el dolor que él tenía
y la sociedad era muy riesgoso, porque no lo conocía, no sabía como qué tanto le iba a exigir o no, si es que iba a trabajar o no, etcétera. Entonces al final hay otros mecanismos y tratar de evitar las asociaciones. O sea, y como señalábamos antes, hace unos minutos, ha sido un tema súper recurrente en los invitados. Sí. Y es asociarse, tiene implicancias bien profundas. No es simplemente decir constituye una sociedad y listo, como me pasó a mí con la señora de mi amigo, que sigo siendo socio después de 12 años, no sé cuánto va. Yo creo que también estoy socio de los otros. También puede ser, no sé. Pero lo que voy es son decisiones súper con consecuencias, digamos. Entonces, es súper importante poder mirar bien no solamente el negocio, el contexto, el socio, el historial. Hubo alguien que estuvo acá, creo que fue el Nico, que nos dijo, hay que ver la huella digital de la gente, de dónde viene, si es conocido o no es conocido. Hoy día está toda la información disponible, y no necesariamente porque sean malas personas, ni mucho menos porque no lo considero así, pero sí es importante hacer como un barrido más general de con quién te vas a asociar, después de haber hecho el barrido de es necesario asociarme o no. Claro. Que es como claramente. Y las visiones también. Si al final yo creo que en nuestras experiencias todas las relaciones pasadas terminaron por diferencias de visiones del negocio. Claro. Como que al menos nosotros queríamos llevar nuestra empresa en una dirección y que no era compartida por el resto. Entonces al final habían dos caminos. Pues. En el fondo el que tomamos, que era como negociar salidas y separar las aguas. Claro. O matar el negocio y que nosotros le tenemos toda la fe al negocio que tenemos. Entonces era un escenario que no era viable. Claro. Y don Felipe, como este es un podcast legal y la idea es que la gente se lleve una enseñanza legal de las cosas que nos ocurrieron a nosotros, en los temas de socios, si ya alguien después de haber hecho un barrido, otro barrido, la idea, todo, decide me voy a asociar y se asocia, ¿qué mecanismos le recomiendas tú para que esa asociación sea correcta desde el punto de vista legal, digamos, y qué mecanismos existen para poder salir o que te compren o vender tus acciones, qué sé yo, o comprarlas del otro para que te puedas quedar tú con tu negocio o buscar otro socio, etcétera, no quedar amarrado en una sociedad que se vuelve, como nos pasó con un cliente que no puede ir ni para acá ni para allá porque los dos socios opinan distinto y administran juntos, etcétera. Un poco de eso para ir cerrando y dejar la enseñanza. O sea, yo creo que el tema de socios da para miles de capítulos porque hay muchas particularidades que es importante como profundizar. Pero yo creo que el primer consejo sería, ojalá que, a ver, los gallos se ven en la cancha. Entonces una cosa es que tú puedas ver cómo es como persona, o qué piensa, o qué visiones tiene, etcétera. Pero una cosa muy distinta es su ética de trabajo, que también lo comentamos con un invitado. Qué tan bien hace la pega, qué tanto se esfuerza, qué tanto está ahí metiéndole al negocio, etcétera. Entonces, esas cosas no se alcanzan a visualizar solo con una conversa y un filtro previo. Entonces, nuestras recomendaciones siempre para los clientes es traten de pololear de alguna forma, no una fórmula asociativa, pero sí en un contrato donde queden súper claras las condiciones de qué aportas tú, qué haces tú y cuándo también vamos a tomar la decisión si vale la pena asociarse. ¿Ya? Porque a veces creo que también un invitado era como estoy súper bien, no funcionamos sin sociedad y cada quien de forma muy independiente. Entonces, el primer consejo es eso. El segundo es ver qué realmente aporta cada uno, porque si hay una parte que realmente aporta más, tiene que tener todos los mecanismos de control para poder recuperar las acciones que está entregándole a este socio o socia. O sea, que hace menos. Que hace menos. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, que yo creo que también es un factor muy recurrente, es que los socios no todos trabajan de la misma manera. Hay socios que se desinflan en el camino. Entonces, también establecer fórmulas para que el resto de los accionistas que realmente están trabajando puedan recuperar las acciones del socio flojo, si lo podemos decir así. Del que juega golf. Claro, efectivamente. Pero la verdad es que recomendaciones hay millones, pero yo creo que esas son como las principales. Ya, buenísimo. Oye, don Felipe, yo creo que podemos aprovechar esta oportunidad para invitar a la gente a que nos hagan sus preguntas en el espacio que hay abajo del canal. Pregunten o escríbanos a contacto@grupowolf si tienen dudas sobre los temas que hemos conversado en este capítulo, en otros capítulos o dudas que a lo mejor no hemos podido. Y yo creo que también sería bueno que la comunidad que estamos formando también nos proponga qué invitados sería choro traer a nuestro set. Propónganos invitados. Así es. Bien, pues. Y así va creciendo nuestra comunidad y podemos llegar a más gente. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo para que nuestro mensaje llegue a más emprendedores
Y no sé, don Felipe, ¿algo más para cerrar? No, la verdad es que es difícil hablar de los porrazos. Hemos tenido la suerte de que, si bien son porrazos, no han tenido tantas consecuencias porque hemos podido ir zafando. Hemos tenido la suerte también de que todas las personas involucradas hemos tenido buenas salidas, buenas negociaciones. Hasta el día de hoy seguimos en contacto con todos. Y yo creo que eso es algo que no todos tienen la suerte de contar. Y la verdad es que tenemos la suerte también de que no son tantos porrazos, y ojalá y esperamos, y también el objetivo del podcast es que ustedes no se peguen los porrazos, así que bueno, tienen que estar ahí atentos de... Claro, y al final también es importante como remarcar que nosotros, cuando asesoramos a la gente que llega a Grupo Wolf, lo hacemos no solamente desde el punto de vista 100% legal como abogados, sino también como emprendedores, y que entiendan que nosotros también ya pasamos por los problemas que ellos han pasado y los asesoramos con una visión como emprendedores, no solamente como abogados. En el fondo también estamos de su lado, hemos estado de su lado. Así es, Don Mex. Y bueno, le queremos agradecer a todas las personas que están viendo nuestro canal, que nos sigan, lo compartan, se suscriban, nos recomienden invitados, y por favor acuérdense que nosotros no les podemos asegurar el éxito de su negocio, pero sí les podemos asegurar que van a emprender con todas las de la ley. Nos vemos hasta la próxima.